ahora. Bueno, entonces, bienvenido a esta charla informativa desde la Cámara de Comercio e Industria Uruguaya y Alemana. Les doy bienvenida. Esta charla es para presentar el curso de gestión ambiental que damos en la Cámara por segunda vez. El pilar de gestión ambiental es muy importante para la Cámara y buscamos siempre oportunidades de transferir conocimiento. Así hacemos la capacitación de gestión ambiental, tiene 60 horas más o menos, con 6 horas de clase semanal. Consiste de 7 módulos y hoy nos acompañan 2 de los 6 docentes que tenemos en este curso. Uno es Chiara Fioretto, consultora ambiental, y Rafael Periolo, del GEA Consultores Ambientales. Voy a presentar un poco los contenidos, como presentamos el curso. El objetivo del curso obviamente es entender el concepto de gestión ambiental, identificar requisitos y instrumentos que existen para su implementación. También la aplicación y creación de una política de gestión ambiental en las empresas. Además, identificar dificultades y oportunidades. Y el curso también tiene una parte de trabajo práctica en donde los alumnos van a realizar un plan aplicado en sus empresas. Como base, el objetivo del programa es que con base en que damos conocimiento y estrategia y gestión. Además, enseñamos sobre cultura y liderazgo y damos a mano herramientas y ejemplos de aplicación en la práctica. Y así convertimos este know-how a la competencia del alumno. Entonces, por los módulos tenemos los primeros 2 módulos se dedican a una introducción a la temática, normativas y condiciones en la región. Después tenemos una parte de economía circular y damos ejemplos prácticos en este módulo, y después empezamos a en detalle enseñar sobre las materias. Comenzamos con sustancias y residuos peligrosos. Según el módulo 5 se trata sobre energía y eficiencia energética, y el módulo 6 sobre emisiones y calidad de aire, y finalizamos con la gestión de aguas. Así, bueno, me gustaría dar la palabra a Rafael, que nos cuenta un poco sobre, o nos da una introducción a la temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Jessica, y a quienes nos están acompañando hoy. Como adelantaba Jessica, en esta instancia la Cámara Alemana está planificando y desarrollando la segunda edición del curso de gestión ambiental, que tiene la particularidad y el interés de que esté pensado y organizado para las empresas en la consideración más amplia, ¿no? Un poco lo que Jessica mostraba en los contenidos de cómo se ordenan y cómo se estructuraron los módulos, tiene como objetivo
que cada uno de los participantes durante el proceso de desarrollo y de avance en los módulos y dentro de los módulos, y después, como Jessica comentaba, en ese trabajo práctico, se puede ir haciendo un análisis específico de las actividades de cada uno de ustedes, ¿no? Y eso me parece que es la parte más interesante o específica que puede tener el curso, en el sentido en que, como ustedes vieron simplemente en los titulares de los contenidos de los módulos, lógicamente están estructurados para que nosotros podamos, bueno, los distintos docentes que nos encargamos de cada uno de los módulos, poder dar una visión general inicial de cuáles son los contenidos ambientales en cuanto a la situación de la gestión ambiental y los desafíos y los retos de la gestión ambiental en la industria en Uruguay, pero en particular poder meternos en detalle en repasar de dónde surgen los distintos requisitos y las distintas pautas en materia ambiental que son aplicables a las empresas, industrias, organizaciones de servicios, logísticas, comercio, y que ya desde el principio, así fue la experiencia del curso del año pasado, se pueda generar una interacción muy práctica con los participantes. ¿Y a qué voy? En particular a lo que me toca en este curso, que es la parte del marco regulatorio ambiental, que si bien está claro que dentro de los contenidos del curso el objetivo es identificar y conversar con ustedes desde la legislación ambiental general aplicable en Uruguay para quienes trabajan en alguna industria o trabajan en alguna empresa o trabajan como asesores en varias empresas, tienen ya un conocimiento importante de lo que son las autorizaciones ambientales o de dónde surgen las distintas autorizaciones ambientales en función del tipo de actividad, cómo se empiezan a vincular las distintas autorizaciones o regulación que hay a nivel nacional o a nivel local y departamental, que eso muchas veces en Uruguay, y bueno, y en particular dependiendo si uno trabaja en una industria radicada en Montevideo, en Canelones, en los departamentos que quizás tienen un marco regulatorio ambiental más amplio o territorial, que incluye temas ambientales, la experiencia que ustedes tienen como de primera mano, como representantes, como responsables o como encargados de estos temas en las empresas, o como asesores en las empresas, es lo que realmente en los módulos empieza a enriquecer el ida y vuelta y a plantear dudas y casos reales, prácticos, de los que ustedes han tenido en el desarrollo y los que nosotros como profesionales vinculados a temas ambientales y a desarrollar evaluaciones y trámites con el objetivo de lograr distintas autorizaciones, podemos compartir. Entonces, es importante y cuál es el enfoque que nosotros le queremos dar al tema regulatorio ambiental. No es presentar la lista y un resumen de cuáles son los requisitos legales ambientales que aplican en Uruguay, de forma, simplemente de una forma de lectura, decir, bueno, no se olviden que existen estas normas, porque efectivamente, lo que nos ha pasado como experiencia, el público objetivo de este tipo de cursos tiene una base de conocimiento, en algunas normas más, en otras normas menos, dependiendo mucho de con qué les ha tocado en su experiencia profesional encontrarse. Pero sí que el componente del marco regulatorio ambiental es un hilo conductor a cómo está estructurado el resto del curso. Si ustedes ven en el resto de los módulos, básicamente estamos hablando de los distintos aspectos ambientales que hay en cualquier organización. ¿Sí? En lo que puede ser los residuos sólidos, o lo vinculado a los residuos en las emisiones con la economía circular, el manejo de sustancias peligrosas, que ahí tenemos un montón de normativa, pero en los hechos tenemos un montón de elementos que atender en la operativa, en la planificación, en la operativa de la empresa, la gestión de las emisiones, y ahí estamos hablando de emisiones atmosféricas, ¿sí? o de fluentes líquidos, y muchos de ustedes ya están pensando, bueno, está claro que para esas cosas hoy existen regulaciones y cada vez hay más regulaciones ambientales, bueno, en particular también para emisiones atmosféricas en Uruguay es uno de los elementos que tiene
reciente regulación, desde hace un poquito más de un año, pero que todavía está en proceso de implementación y de control. Los temas de eficiencia energética y de energía, ¿sí?, que también son cada día más relevantes, no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista de las oportunidades de tecnológicas y de eficiencia y de las retribuciones que tiene eso para la industria o para las empresas. La gestión del agua como recurso, ¿sí? Dentro del panel tenemos a uno de los docentes que tiene mucha experiencia en ese tema, que es Daniel, que obviamente va a participar y va a volcar mucha experiencia en ese proceso. Entonces, desde el punto de vista de la regulación ambiental, o los requisitos legales ambientales, ¿qué es lo que nos interesa? Que podamos ir viendo la normativa específica, los requisitos legales específicos, con qué desafíos y dificultades a veces nosotros nos encontramos desde este lugar, desde el lugar de los consultores ambientales, donde tenemos a veces procesos más difíciles que abordar para lograr que una empresa logre cumplir con los objetivos de regulación y lograr una autorización y lograr una eficiencia y lograr cumplir con los parámetros, pero también desde el punto de vista de ustedes, con la experiencia que puedan volcar en los módulos, enriquecen mucho la discusión y el intercambio. ¿Y cuál es el objetivo? Que durante el proceso de desarrollo de estos 7 módulos, ustedes puedan ir trabajando el caso práctico o el ejemplo práctico con la empresa en la que ustedes desarrollan, o la industria o la empresa que les parezca de mayor relevancia, o el giro de actividad que a ustedes les parezca de mayor relevancia para aprovechar de mejor manera los contenidos del curso. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar y a insistir durante cada uno de los módulos es a esa participación activa de ustedes, que nos permita también, ir no rediseñando los contenidos, pero sí como parte del diseño de los contenidos del curso. Para nosotros es ya un dato de la realidad, es que va a surgir mucha información de lo que vayamos intercambiando con ustedes. Así que bueno, desde ese punto de vista, sí, lo que les comento para lo que es el módulo de legislación ambiental, lo que nosotros vamos a ordenar es desde toda la normativa general de autorizaciones ambientales que les aplican a los distintos emprendimientos, lo que ustedes conocen, o muchos conocen como autorización ambiental previa, la autorización ambiental especial, cuando corresponde, la autorización ambiental de operación, qué vigencias tienen, qué requisitos, qué dificultades o procesos nos vamos a encontrar ante su gestión, qué elementos obviamente no están descritos en la regulación, en la normativa, pero de qué es lo que espera la autoridad ambiental que desarrollemos, que presentemos y que resolvamos, o sea, lo que no está en la letra fría de la documentación. Ordenar también con esa lógica de por aspectos ambientales cuál es la legislación ambiental aplicable en materia de emisiones atmosféricas, en materia de fluentes líquidos y de calidad de agua, de residuos sólidos, que eso es algo en particular que Chiara va a desarrollar porque tiene mucha experiencia en el giro en Uruguay, en materia de consumo de recursos, que en muchos casos es una legislación que a veces queda como perdida, ¿sí? De si existe o no existe legislación para cuando hablamos de recursos de agua, recursos forestales o recursos de vegetación nativa, recursos de suelo. Bueno, esa es normativa ambiental que en muchos casos a veces queda como relegada, quizás porque tiene menor capacidad de control la autoridad ambiental, o quien sea la autoridad ambiental de todo el proceso, pero cuando tenemos un emprendimiento, una industria, una actividad que tiene cierta complejidad, la normativa ambiental que uno tiene que cumplir no es solo una. Y bueno, y también en lo que pueda ser normativa de ruidos, por ejemplo, que es importante. Y lo que les decía al principio, cómo en muchos casos, dependiendo del emprendimiento, de la organización del emprendimiento, de la industria, empiezan a jugar a coexistir normativas y requisitos legales a diferentes ámbitos, ¿no? La normativa nacional, la normativa departamental, que a veces abarca temas concurrentes, como pueden ser los temas territoriales, ¿sí? La planificación territorial, los estudios de impacto territorial, que existen mucho en la órbita de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones. Entonces, ahí nos parece importante
poder hacer esa ida y vuelta y empezar a coser lo que puede implicar en diferentes instancias o estados de un emprendimiento, entender, bueno, dónde estoy parado y qué cosas tengo que cumplir, si un proyecto es nuevo, si un proyecto ya está funcionando, si un proyecto va a ser una ampliación, si un proyecto va a ser una remodelación, diferentes, quizás de una misma norma, una misma regulación, diferentes requisitos y formas y momentos de aplicar esa normativa. Así que bueno, nada, en ese sentido para nosotros es súper también desafiante y motivante saber que parte de lo que nosotros tenemos que ir conversando con quienes son los integrantes del grupo, del curso, depende mucho de cuáles sean los intereses y el giro de sus actividades, y eso lo hace mucho más dinámico que simplemente estar diciendo, bueno, mira, esta es la legislación que hay en Uruguay, y que sean simplemente escuchas de una ponencia que en realidad podría, no es que podría dictarlo cualquiera con conocimiento, pero creo que pierde la oportunidad de conocer la aplicación práctica de la normativa, que a veces la normativa está claro que suena como la parte más aburrida o más tediosa de un proceso, pero que necesariamente tenemos que tener la capacidad de entenderla que existe, de saber cuál es, para poder aplicarla bien en el momento que nos toque. Así que nada, como introducción, yo les agradezco la presencia y bueno, espero que nos puedan acompañar en el curso para poder, como les decía también, que nosotros al final de estos módulos sacar nosotros también mayor información y conocimiento de nuestra parte. Muchas gracias, Rafael, por esta introducción. Doy la palabra a Chiara. Gracias, Jessica. Bueno, buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar acá y estar en esta presentación. Bueno, yo como comentaba Rafael, mi lado, mi experiencia viene más asociada a la parte de gestión de residuos. Yo de formación soy licenciada en Ciencias Políticas y después me especialicé en Políticas Ambientales. Y bueno, trabajo hace más o menos 8 años más o menos que estoy en el tema ambiental y con foco en residuos. Trabajé en la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos como gerente durante varios años y bueno, actualmente trabajo como consultora en el Ministerio de Ambiente, en la DINASEA, en la parte de planificación ambiental. Estuve trabajando muy de cerca con la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que es algo bastante reciente, que es una herramienta que también interesa bastante últimamente en los cursos y está bueno poder presentarla. Así que yo voy a estar acompañando una partecita del módulo de aspectos de marco regulatorio, en el que está Rafael, quien es que él tiene como el conocimiento más amplio de todos los procesos y de las normativas asociadas a distintos aspectos ambientales. Yo voy a hacer una intervención en ese módulo y después en la parte de gestión integral de residuos y economía circular. Y después junto con Cintia Lima, que tiene mucha experiencia, cerca de 20 años de experiencia en la industria láctea, que es ingeniera química, vamos a estar también en el de residuos peligrosos. Ella tiene mucho más la cancha de la industria, de la realidad operativa de la industria, así que nos complementamos bastante bien. Así que, bueno, ese es un poco mi participación en cuanto a los módulos. Comentarles un poquito más quizás el de residuos, que es el que digamos, manejo más en base a mi experiencia. La idea con el módulo de residuos es poder dar como 2 grandes líneas, que de hecho así se van a dividir las clases. Una parte muy importante es como conocer obviamente el marco normativo de la gestión de residuos, que es algo que viene creciendo mucho en los últimos 20 años, diría. Todas las normas que regulan las distintas corrientes de residuos y las distintas actividades, como por ejemplo el decreto de residuos industriales, ¿no? Que es un decreto muy ordenador de las actividades, de todos los residuos que se generan en la industria. Después, más allá de los aspectos legales, entender un poco hacia dónde va la política de residuos, y ahí es un poco más, bueno, cómo ha ido evolucionando el tema del Plan Nacional de Gestión de Residuos como una herramienta de planificación estratégica para los próximos 10 años, qué quiere decir, qué dice,
Hay un tema también que de cierta manera se vincula con los aspectos normativos, que es el tema de los roles y las responsabilidades, que a veces es un poco difuso en el tema residuos y que los alumnos siempre lo toman como algo bastante positivo, tener como un poco más de claridad en cuanto a las competencias, ¿no? ¿Quién es responsable de gestionar qué tipo de residuos? Porque a veces como que se nos pueden confundir y mezclar algunos roles. De hecho, ya Rafael mencionó un poco el tema de las competencias departamentales, las competencias nacionales, los distintos tipos de generadores que hay para distintos residuos, la responsabilidad extendida del productor, o sea, conceptos que para entender cómo funciona la gestión de residuos en nuestro país, pero también a nivel internacional, es importante conocer, ¿no? Después, más allá de la parte de marco normativo y como de grandes definiciones de principios y de roles y responsabilidades, al lado de eso tenemos la parte mucho más práctica, que obviamente para quienes están en la industria, que tienen que realmente gestionar, es muy importante conocer, y ahí entramos más en las claves técnicas de, bueno, qué es un plan de gestión de residuos, para qué sirve, por qué es importante tenerlo como una herramienta de gestión, cómo se arma, ante quién se presenta, quiénes son los gestores autorizados, dónde los encuentro. Es importante saber manejar herramientas que están ahí disponibles, que no siempre son fáciles de encontrar, pero que, bueno, distintos listados o catálogos de residuos que me dan como herramientas para poder o elaborar un plan o poder contratar un gestor autorizado y que son mucho más como bajadas a la práctica. Lo que nos importa es que ustedes se lleven, por un lado, una definición mucho más macro de hacia dónde vamos como país o cuáles son las corrientes de residuos que tienen una reglamentación establecida y qué es lo que dice. Y por otro lado, algo mucho más operativo y aterrizado que a ustedes les sirva, que es, bueno, decir, si necesito encontrar un gestor habilitado para tal corriente de residuos, ¿dónde lo encuentro? Qué es lo que tengo que pedir a un gestor autorizado también, temas de trazabilidad, y bueno, en definitiva es un poco ese conjunto de herramientas para que se vayan tanto con una parte más teórica como con algo muy, muy aterrizado. En cuanto a la incorporación del tema de economía circular, la idea es ver como un poco este paradigma de la economía circular, en qué consiste, una definición un poco más capaz que teórica de qué plantea como este cambio en los modelos de producción y consumo, pero también poder complementarlo a, bueno, cómo se hace de la economía circular una realidad operativa, cuáles son los emprendimientos que podemos decir que están alineados con la economía circular y por qué, y cuáles son los distintos tipos de beneficios que puede traer en cuanto a la reducción de los impactos o a eventualmente la mejora de la competitividad. O sea que vamos a tratar también en el tema de economía circular, hacer como una bajada a tierra, ¿no? Para que ustedes se vayan con algo que realmente puedan decir esto me hace pensar quizás en replantearme algunas cosas dentro del modelo de negocio o de poder incorporar un nuevo servicio, o bueno, ideas que puedan ser útiles para ustedes. Específicamente en lo que es residuos peligrosos, lo que vamos a plantear con Cintia, yo voy a estar más desde el lado de la normativa otra vez, y ella va a estar mucho más del lado de la operativa de la gestión de residuos peligrosos. También vamos a ver algunos temas vinculados a convenios internacionales, qué es lo que dicen, convenio de Basilea, convenio de Minamata, que son referentes para todo lo que tiene que ver con la regulación de residuos peligrosos. Y algunos ejemplos de nuestro país también de estudios de casos que planteamos a veces de lo que implica una gestión inadecuada de un residuo peligroso y los riesgos a la salud y al ambiente, que es algo que no tenemos que perder de vista cuando hacemos justamente un curso de gestión ambiental, ¿no? Tener este enfoque de principio de prevención, de precaución y de poder evaluar también qué es lo que sucede o qué pudo haber sucedido en nuestro país también vinculado a la salud y al ambiente por una gestión inadecuada de residuos peligrosos. Eso nos da también las pautas para poder eh, eh, empezar a gestionarlos distinto o poder incorporar pautas de manejo adecuadas. Yo creo, así como para ir cerrando y de modo general, que en base un poco a mi experiencia también como docente en otras instituciones, en UNIT hace varios años, en el SQA, de las ventajas que veo de este curso que me parecen muy interesantes es que plantean como una visión bien macro del inicio, esto de poder abordar algunas temáticas globales,
No siempre los cursos están planteados así y a veces yo creo que si eso no se da, se pierde un poco, porque es enriquecedor también tener una parte del paradigma global, porque en Uruguay también muchas de nuestras normativas es porque toman también influencia de paradigmas y de normativas que se establecen a nivel internacional. Entonces es importante también tener toda esa parte más macro, que me parece que este curso la tiene, este enfoque que va haciendo y después, como decía Rafael, esta integralidad en la medida que se abordan muchos aspectos ambientales, cada uno con su dedicación y su importancia, ¿no? Cada uno con un módulo de 6 horas, que eso está bueno porque creo que les va a dar a ustedes una visión muy integral de distintos componentes, distintos aspectos ambientales con profesionales que están especializados en ese, ¿no? Así que nada, creo que también otra cosa que me parece que está buena de este curso es que como está planteado, si bien hay un público objetivo que es el que tiene una responsabilidad de gestión ambiental dentro de una empresa, también está abierto para personas que no necesariamente tengan tanta experiencia en materia ambiental, porque como está planteado justamente me parece que es muy pedagógico y muy abierto justamente a poder incluir personas que no necesariamente vienen del palo o que tienen que manejar aspectos ambientales, ¿no? Si hay gente que viene de otro sector, de otro rubro y que necesita un conocimiento más integral y abierto, amplio de lo que está sucediendo en Uruguay con el tema ambiental, me parece que también es una linda oportunidad. Así que nada, quedo a las órdenes ante cualquier duda y bueno, los esperamos en el curso. Muchas gracias, Kiara. Me gustaría repetir los datos del curso. Iniciamos 6 de septiembre. Tenemos 2 clases, martes y jueves, de 3 horas cada uno. Entonces, la capacitación tiene como 42 horas de clases sincrónicas, más o menos 20 horas de materiales de autoestudio que se puede estudiar a través de nuestra plataforma de e-learning. Bueno, si hay preguntas ahora, hay la oportunidad de poner estas preguntas ahora en el Q&A. Si no hay preguntas, cerramos, pero esperamos un poco si hay preguntas. Después de esta charla, claro, vamos a todos los registrados mandar una información, cómo inscribirse y todo. Y les esperamos en el curso. Creo que no hay preguntas ahora. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Nos comunicamos y si hay preguntas, están abiertos los canales para conversar conmigo por correo o por WhatsApp. Muchas gracias de nuevo y les esperamos. Hay una pregunta. Sí, sí, las clases son en vivo y sí, vamos a grabar todas las sesiones. Pero la idea es obviamente participar en las clases también para tener una forma de interacción. Ahí, perdón Jessica, ahí supongo que lo que consulta Laura es eso, ¿no? Si está la oportunidad, en caso, me imagino, de no poder participar en vivo en alguna de las instancias, si quedan grabadas para los Sí, inscritos. claro, por eso Claro. grabamos y así si hay un obstáculo para no poder tomar parte Claro. en la clase, sí. De nada. Bien.
Sí, normalmente, la pregunta es si hay un porcentaje de asistencia en las clases sincrónicas. Si avalamos un certificado y este requiere una asistencia de 80%, y hacer este trabajo de cierre, pero bueno, depende de la situación. Vemos, el curso no está hecho para consumir solamente asincrónica. Bueno, creo estamos. Muchas gracias de nuevo a los docentes y cerramos la charla. Y bueno, nos vemos en el curso tal vez o en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Gracias, nos vemos.